En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy en Era Verde queremos conversar sobre algunos logros importantes del sector ambientalista y ecologista, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y para ello hoy me acompaña Randall Arauz, quien es consultor internacional de conservación marina y también es representante de FINSA-TACH. ¿Cómo está? Pues muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a usted, Randall, por acompañarnos. Y en el marco de esta fecha, ¿verdad?, tan importante, el Día Mundial del Medio Ambiente, si bien sabemos que hay muchísimos retos, ¿verdad?, en materia ambiental, en materia de la conservación de todos los bienes naturales, también han habido logros importantes que es muy valioso rescatar. Y quisiera que habláramos un poco de esos logros que han habido a nivel internacional, a nivel de convenios, de organismos internacionales que defienden el medio ambiente. Entonces, tal vez si nos cuenta un poco de estos convenios. Bueno, las convenciones o los convenios internacionales nacen de la necesidad de los países de alcanzar acuerdos. Recordemos que todos los países son soberanos e independientes, a ningún país le gusta la injerencia de otro país diciéndole qué hacer, pero a veces hay intereses compartidos que los países tienen que sentarse a negociar a ver cómo van a alcanzar acuerdos. Para eso son las convenciones y pueden venir en diferentes marcos. Puede ser para cambio climático, puede ser para evitar la extinción de una especie, puede ser para luchar contra la prostitución infantil, cosas así, pero lo importante es que los países tienen que ponerse de acuerdo porque muchas veces los países no tienen legislación específica. Y en un país como Costa Rica, mientras uno hace legislación, mandarlo a la cuarta y mientras lo votan y todo, es un enredo, ¿no? En cambio, en las convenciones internacionales se logran alcanzar acuerdos marco, que los países que son parte de ese acuerdo tienen que cumplirla. Las leyes de los países tienen que ser congruentes con las convenciones. Y aquí un tema que nosotros hemos trabajado mucho es la Convención de la Ley del Mar y dos convenciones derivadas de la Convención de la Ley del Mar, que es CITES, que es una convención para el tráfico de especies amenazadas, y la Convención de Especies Migratorias, que también, como su nombre dice, es específicamente para proteger especies migratorias. O sea, estos convenios vienen a unificar acuerdos entre diferentes países y tienen entonces un rango más, digamos, por así decirlo, más amplio que la propia ley del país en sí. Sí, esa es la ventaja que nos da a nosotros que estamos en estas luchas socioambientales en el país, y como le mencioné, mientras hacemos una ley puede pasar muchos años. En cambio, si se alcanza un acuerdo, una convención, los acuerdos son muy generales por lo general, pero las leyes del país tienen que ser congruentes. Entonces, por ejemplo, lo que es tráfico de carey o tráfico de marfil o tráfico de cualquier especie amenazada, por lo general, los países pobres necesitan traficar estas especies para algún ingreso para sus economías pobres, ¿no? Pero, ¿quiénes son los beneficiados? Gente en países en desarrollo que pagan miles de dólares por estos bienes. Entonces, a través de estas convenciones, lo que se trata es de evitar este comercio, que los países ricos y los pobres se pongan de acuerdo si se debe permitir este comercio, en qué cantidades, o si ciertos comercios deben prohibirse completamente. Ahora, ¿y cuál es la importancia también que tiene la organización local? Porque, ¿cómo hacemos para que estos acuerdos no queden en un papel, verdad, que queda entre países y que realmente en lo local puedan tener efectos? Bueno, muchas veces uno piensa que por estar algo acordado en una convención ya está listo, pero la verdad es que nos toca a nosotros como sociedad civil hacer que la convención se cumpla, porque no es que las convenciones tengan una oficina que si un país lo viola, usted lo acusa a la convención y la convención va a hacer algo. Realmente eso no sucede así. Lo que sucede es que un país siente que sus intereses están siendo afectados, entonces ese país puede acusar a otro en una corte internacional, que es diferente. O si no, lo que nos incumbe a nosotros como sociedad civil, si nosotros vemos que nuestro país no está cumpliendo con un compromiso en una convención internacional, eso nos provee a nosotros una herramienta para denunciar al país, ya sea en la sala constitucional o en una corte administrativa, pero para que eso funcione necesitamos un fuerte apoyo de la sociedad civil. Así por uno solo poniendo esas denuncias no sirve, pero cuando un funcionario público ve que hay estudiantes universitarios, que hay profesionales, que hay empresarios, que hay amas de casa, que todos sectores de la sociedad civil están interesados en un tema de política internacional, pues necesariamente tienen que hacer caso. Por ahí pasa entonces ese compromiso que tenemos que tener todas las personas, ¿verdad? Con estar vigilantes de que esos acuerdos realmente se cumplan. Sí. Por ahora vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando a profundidad sobre estos logros, ¿verdad?, significativos que se dan en el marco internacional y nacional
para defender los bienes naturales y para defender la naturaleza. Ya casi volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy en el marco del Día Mundial del Ambiente estamos conversando sobre algunos logros importantes del movimiento ambientalista y ecologista a nivel nacional e internacional. Y justamente quisiera que habláramos de los recursos marinos, ¿verdad? De cuáles han sido algunas satisfacciones y logros en esta materia, porque es un tema preocupante, ¿verdad? Hemos visto muchas noticias en torno al tema del aleteo de tiburones, por ejemplo, y cómo es una gran preocupación todavía para el sector ambientalista, pero también han habido logros. Bueno, uno de los principales logros que se ha alcanzado en estos acuerdos internacionales es en la Convención CITES, que es la Convención para el Tráfico de Especies Amenazadas, que ya hemos logrado incorporar algunas especies de tiburones a estas listas. Al principio los tiburones que estaban incluidos eran como el tiburón ballena, el tiburón peregrino, que son animales que tienen valor turístico, pero no tenían mayor valor comercial, entonces fue un logro. Pero durante los últimos 6 años hemos logrado incorporar en esta convención al tiburón martillo, que es uno de los tiburones más perseguidos por sus aletas. Está casi desaparecido ese tiburón, ya está en peligro de extinción oficialmente. Y cuando se logró incorporar a CITES, pues fue un gran logro porque ahora hay restricciones sobre el comercio de esta especie, por lo menos para Costa Rica es prohibido exportarlo, para otros países hay serias restricciones. Entonces ahí uno va pues a través de estas convenciones efectivamente logrando acuerdos. También hay que recordar las tortugas marinas, todas están protegidas por las convenciones internacionales. Había un problema muy serio con el carey. Cuba quería seguir exportando carey hacia Japón y algo bueno, estas convenciones también es que piden una base científica para estas decisiones, que las decisiones no sean políticas, que me llevo bien con este país, sino las decisiones tienen que ser técnicas. Y eso es algo de lo bueno que tienen estas convenciones y que realmente han podido pues, controlar el comercio de algunas especies. Ya vemos aquí en Costa Rica, se han capturado exportaciones de aleta de tiburón martillo de forma ilegal, por lo menos a través de la convención. Eso nos permite detenerlos y exponer la violación a la ley que hace el país, por ejemplo. Claro, y para frenar este tipo de actividades destructivas tiene un rol muy importante todos estos esfuerzos que salen desde diferentes personas y sectores, ¿verdad? Y la importancia de que se junten todas las personas que están haciendo incidencia para estos marcos internacionales, pero también las mismas comunidades costeras, ¿verdad? Pues hay que recordar que estas luchas tienen que venir desde varios frentes. Tal vez uno está aquí trabajando en la parte de la política internacional, pero ¿cómo se fortalece la parte de uno en la política internacional? Cuando uno va con todo el apoyo de las comunidades, de la sociedad civil. Entonces ahí es donde realmente uno tiene esa fortaleza para llegar a hacer esos cambios. Bueno, y efectivamente la importancia de que se articulen y se junten, ¿verdad? Todas las personas que defienden el medio ambiente para hacer incidencia en diferentes niveles es vital. Y vamos a profundizar más sobre esto en el siguiente bloque, donde también nos acompañará Alicia Casas, ecologista, representante del Bloque Verde y de Oil Watch Internacional. Así que quédese con nosotras acá en Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy en el marco del Día Mundial del Ambiente hemos estado conversando sobre los logros del movimiento ecologista y ambientalista a nivel nacional e internacional. Y con nosotros acá en Era Verde, Randall Arauz, consultor internacional de conservación marina y también representante de FINSATACH. Y ahora también nos acompaña Alicia Casas, ¿verdad?, de la Federación Conservacionista Costarricense. Quisiera que enumeremos algunos de esos logros más importantes que son realmente razones para celebrar y querer organizarnos y seguir hacia adelante, ¿verdad?, en materia socioambiental, seguir luchando, seguir defendiendo los bienes naturales. Entonces, tal vez si empezamos, Randall, enumerando algunos logros a nivel internacional, a nivel de todos estos convenios, puntualmente, ¿cuáles han sido esas satisfacciones para el movimiento ambientalista y ecologista? Bueno, en el 2013
Costa Rica fue el país que puso sobre el tapete en la Convención CITES la necesidad de proteger el tiburón martillo y se logró. Lo más satisfactorio de eso es que son 177 países, hubo una gran oposición y este voto había que ganarlo por 2/3 partes. Costa Rica puso la moción sobre la mesa y pasó, se ganó por 5 votos y Costa Rica quedó como el campeón mundial internacional de la conservación por ayudarle al tiburón martillo. También ha habido otros logros muy importantes como la caza de ballenas, que está controlada por la Comisión Ballenera Internacional. Probablemente ustedes han escuchado Japón, que Japón es el único país que no quiere hacer caso a la convención, sigue cazando ballenas por razones científicas, pero bueno, ese es uno de los problemas que tiene la convención, pero se ha logrado detener en gran medida también la emisión de gases que hemos visto en la convención ahora, marco del cambio climático, que está efectivamente poniendo un control sobre las emisiones de los países desarrollados. Y aquí en Costa Rica tuvimos un logro muy importante también, que fue la prohibición de la pesca por arrastre. Eso se logró en la sala cuarta, pero los argumentos utilizados fueron los compromisos adquiridos por Costa Rica en estas mismas convenciones internacionales. Entonces ahí es donde vemos la aplicación de estos acuerdos internacionales en acción. Y ahora también a nivel local y comunitario han habido grandes logros, ¿verdad? En nuestro país, que quisiera también que enumeremos, porque por ejemplo tenemos el caso de Upala, que logra frenar a una de las piñeras que están provocando pues muchísima destrucción ambiental en la zona. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos logros? Sí, mira, pienso que ninguna victoria se gana si no es como en el plano primero comunitario, pero que tampoco ninguna victoria se adquiere sin todos los niveles juntos. O sea, si la comunidad no tiene el marco legal, por ejemplo, o el apoyo nacional de las organizaciones ambientales, de la opinión pública, del mismo Estado que lleva una posición después a nivel internacional y hace incidencia a nivel internacional, se convierte en una política. O sea, todo, digamos, es un ecosistema simbiótico, ¿verdad?, que funciona, que hay armonía y que tiene éxito la defensa ambiental y las victorias ambientales cuando todo esto logra armonizar así, simbióticamente, exactamente. Ahora, ¿cuáles son los niveles? Pienso que sí es cierto eso, no se puede llegar, digamos, con legitimidad, no se va a tener legitimidad como país, ni moral ni ambiental, si en el país continúan tan grandes contradicciones como lo que pasaba, digamos, en el caso de los tiburones, o si tiene que tener cierta credibilidad y política ambiental sólida, digamos, el país para poder tener esa credibilidad. Por ejemplo, Estados Unidos difícilmente puede venir a hablar sobre cambio climático cuando algunos logros se hicieron bajo la administración de Obama y ahora hay una reversión total en el tema de cambio climático y más bien están poniendo en desbalance los acuerdos de París, ¿verdad? Entonces, me parece que esa es una dicha que tenemos como país, como Costa Rica, y la verdad es que nosotros tal vez como ecologistas, ambientalistas, que salimos, que hemos tenido la oportunidad, a veces hasta se siente uno un poco digamos, que está bajando sobre ciertos logros ambientales y cierto nivel de política pública ambiental que hay en el país. Por ejemplo, Costa Rica fue el primer país que se declaró libre de actividades petroleras como país, que decidió dejar el petróleo bajo tierra, luego de una lucha de comunidades, lucha nacional, lucha internacional y amparado a un montón de acuerdos internacionales, por supuesto. O sea, las convenciones Ramsar, los acuerdos, el convenio 169 de derechos indígenas. Este montón de acuerdos internacionales juega un rol esencial en que las comunidades logren defenderse, o sea, y que el Estado, digamos, asuma una posición consecuente con ese marco legal y con esos compromisos que ha tenido. Entonces, cuando Costa Rica llega a un foro internacional y habla sobre, en realidad creo que no se utiliza suficiente, pero sí tiene una credibilidad, por ejemplo, de haber parado las actividades extractivas, la minería de oro a cielo abierto y decidió dejar el petróleo bajo tierra, aunque eso, igual que el tema de los tiburones, en términos de porcentaje por el tamaño del país, en términos de impacto global, no será la gran cosa en términos de porcentaje, pero en términos morales de un modelo que es un ejemplo, sí, digamos. Por supuesto, también como ecologistas o ambientalistas, no sé si está de acuerdo, Randall, también vemos las contradicciones grandes aquí, aunque estamos celebrando y hablando de logros, también hay mucho por hacer acá sobre las contradicciones. Lo claro, que pasa tenemos con los humedales, muchos retos todavía. Sí, muchísimo, ¿verdad? Pero tenemos la dicha de poder decir que ha habido grandes victorias y esto que mencionas de Upala con las piñeras, ¿verdad? Las piñeras ha sido una de las cosas que más ha costado parar, ¿verdad? Se han parado muchas represas en el país, se ha parado la industria extractiva, se ha tenido un impacto importante con el tema de defensa de recursos marinos, pero hay mucho por hacer, ¿sí? No, me gustaría nada más recalcar una de esas contradicciones. Acabo de mencionar el papelón que jugó Costa Rica en el 2013 en CITES, donde quedamos como los campeones mundiales de la conservación marina.
Lamentablemente, 3 años después, con el gobierno de Guillermo Solís, se olvidó todo lo que hizo el gobierno anterior y ahora Costa Rica es el país que ignora CITES. Costa Rica ha exportado ya 2 veces cargamentos de aletas de tiburón martillo que suman 900 kilos ya, y actualmente hay en Punta Arenas 8 toneladas de aletas de tiburón martillo esperando a ser exportadas porque las autoridades del gobierno le dijeron a los pescadores, no importa, por ahora es prohibido, pero sigan matando tiburón martillo, guardemos las aletas y ahorita les hacemos la vuelta para que los puedan exportar. Entonces ahí vemos una gran contradicción y nuevamente ahí es donde nos toca a nosotros como sociedad civil exponer las violaciones a los tratados internacionales que realiza el país. Exacto, y por eso esa importancia, esto que decía Alicia, ¿verdad? Que todas las personas que están de alguna forma incidiendo para transformar sus realidades en lo local o para transformar la legislación a nivel internacional y tener más herramientas para defender al medio ambiente, pues la importancia es que vayamos caminando de la mano, ¿verdad? Y más adelante también en el siguiente bloque vamos a ver un poco cuáles han sido algunas actividades destructivas que se han logrado frenar, ¿verdad? Y cómo se ha logrado, porque la idea es que podamos en esa armonía seguir deteniendo el avance de tanta destrucción en el mundo. Vamos a hacer un corte de momento y ya casi volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos en el marco del Día del Medio Ambiente, estamos conversando sobre algunos logros importantes del sector ambientalista y ecologista a nivel local, a nivel nacional e internacional. Y estábamos conversando sobre varios avances que han habido tanto a nivel de convenios como las mismas comunidades organizadas. Alicia, yo quisiera que vos nos enumeraras algunas de estas actividades destructivas que han logrado frenarse gracias a toda esa armonía entre las personas de las comunidades y otras personas que hacen incidencia a niveles, ¿verdad?, nacional e internacional. Bueno, por ejemplo, se está celebrando ahora para el 14 de marzo, que era el Día Internacional de Acción por los Ríos, en San Rafael de Pérez Celedón. Estaban celebrando el archivo de varios proyectos de hidroeléctricas, por ejemplo. Se está frenando, digamos, el avance caótico de las represas hidroeléctricas sin planificación, ¿verdad? Las comunidades han estado defendiendo y han logrado resultados, y lo mejor es que cada vez que se gana una, obviamente se tiene mucha más fortaleza para continuar con otras luchas, ¿verdad? Entonces ellos no solamente estaban celebrando, sino que también estaban haciendo historia, haciendo estrategias sobre cuáles eran las siguientes por las que iban para archivar, ¿verdad? Minería, obviamente, petróleo, cuando se han parado proyectos petroleros aquí en el país, pero también regionalmente hay bastante resistencia. Por ejemplo, en Ecuador, la lucha para que el Parque Nacional Yasuní se ha convertido en una lucha emblemática internacional, latinoamericana, ¿verdad?, mundial, para que toda la reserva petrolera en el Parque Nacional Yasuní quede bajo tierra, y ahora que están las elecciones y todo, una campaña muy fuerte para emplazar a los candidatos que se comprometan con esta posición. En El Salvador tienen muchísimas décadas, igual que se hizo aquí, de luchar contra la minería de oro. Se ha parado recientemente, algunas represas se han parado. A costa de la vida de Berta Cáceres, lastimosamente, está en cuestionamiento y está en investigación todo el proceso de la gran hidroeléctrica, los proyectos hidroeléctricos específicos en el territorio lenca en Honduras, ¿verdad? Tiene un alto costo, a veces, en muchos casos, y un alto nivel de desgaste, pero vale la pena, porque cuando se celebran esas victorias no hay marcha atrás respecto a la moral de la gente, de la comunidad y del mismo Estado, como decía, ¿verdad? Se gana mucha credibilidad al ser, digamos, una sociedad que intenta priorizar la defensa ambiental, ¿verdad? Claro, y es todo un impulso para las personas que estamos preocupadas por el medio ambiente, el poder ver esos triunfos y a partir de esos triunfos seguir en resistencia, seguir organizándonos para defender los ríos, para defender los bosques. Y justo en el marco del Día del Medio Ambiente, ¿verdad?, que es un poco lo que mueve y motiva el programa de hoy, quisiera que ustedes nos compartieran cuáles serían algunos logros que les gustaría estar celebrando este Día del Medio Ambiente.
O sea, ¿cuáles serían esas cosas que todavía hacen falta y que verdaderamente podrían darnos razones para celebrar el 5 de junio? Bueno, yo tengo una lista de 3 deseos que he dedicado mi carrera a esto. La primera es, estamos buscando un cierre por 3 meses de todas las actividades pesqueras en alta mar en el Pacífico tropical oriental. Eso significa nada de pesca de tiburones, ni de dorado, ni de atún con redes de cerco. Y podrá sonar descabellado, pero ya esta idea se está discutiendo en la Comisión Interamericana de Atún Tropical, y adivine cuál es el país que está liderando la oposición: Costa Rica. Pero se está tratando de lograr, y la Unión Europea y otros países están muy fuertemente detrás de esto. Y eso salvaría tiburones, tortugas. Imagínense todo lo que se salvaría si no se pescara por 3 meses. Después estamos buscando la creación de un corredor entre Galápagos y la Isla del Coco, porque sabemos que los tiburones martillo, las tortugas baula, las tortugas verde, están ocupando ese corredor como una autopista. Entonces lo que queremos es que Costa Rica y Ecuador establezcan políticas de conservación para proteger a estos animales en este corredor biológico. Y el tercero, nosotros quisiéramos ver dentro de un año caminando ya nuestro proyecto de pesquería certificada. Estamos trabajando con pescadores artesanales de Guanacaste, y lo que queremos es proveerle a los consumidores aquí en San José una certificación pesquera de origen para que sepan de dónde viene su pargo, quién lo capturó, porque usted llega a pedir un pargo en un restaurante, es un pargo que capturó un pescador artesanal con un anzuelo, bien, pero si fue un barco camaronero que destruyó el fondo y agarró un pargo y te lo están vendiendo, yo no creo que ningún conservacionista marino debería comer ese pargo. Lo que pasa es que ahora no se sabe. Nosotros, ojalá dentro de un año, podamos ser los primeros en poder ofrecer esta certificación de origen a los consumidores. Qué importante poder tener acceso a esa información para como personas consumidoras decidir qué es lo que queremos comer, ¿verdad? Claro, el poder está en el consumidor. El consumidor puede decidir si este producto no se consume y sale al mercado o no. Por eso es muy importante no solo tener la ciencia y trabajar con los pescadores, sino trabajar con consumidores concientizados. Exactamente. Alicia, ¿cuáles serían esos deseos, verdad, en materia ambiental? Tengo a nivel, digamos, en Costa Rica, me gustaría dentro de un año que hubiera una declaratoria de no regresión en parques nacionales, no solamente de sociedad civil. Me refiero a que el país declare, así como en su momento declaró la neutralidad perpetua, que declare la existencia de los parques nacionales. Digamos que no va a haber una regresión en eso, porque lo que estamos viendo más bien son pruebas de lo contrario, de que se está empezando a desintegrar, digamos, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y sobre todo los parques nacionales. Entonces, que haya, digamos, un pacto entre partidos y que digamos, que ojalá aprovechen estas elecciones para generar este tipo de pactos socioambientales. En parques nacionales no regresión, pero también que haya un pacto socioambiental más amplio dentro del contexto de estas elecciones. Entonces, en mayo del año que viene, me gustaría ver resultados muy específicos en este tema de parques, que se apruebe por fin la ley de aguas, o que haya una resolución sobre el tema de aguas, que se pare la frontera de Piña, que se defina un nuevo modelo energético en relación a las hidroeléctricas, digamos que haya. Y sobre todo también en el tema de movilidad activa, sostenible, en el tema de movilidad, que haya también un avance en eso. O sea, mi lista es muy larga, ¿verdad? A nivel internacional me gustaría ver que el Parque de Yasuní se declare también, que el petróleo del Parque de Yasuní esté bajo tierra, o sea, simbólicamente me encantaría ver eso dentro de un año. Y la verdad es que también la revocatoria del mandato de Donald Trump para que este avance de la frontera petrolera que se está viendo con estas políticas de estos 4 años de Trump, que tal vez duren solamente, digamos que a junio del año que viene por lo menos haya un proceso de revocatoria a ese mandato de Donald Trump. Me gustaría ver eso, me parece que tendría un impacto ambiental importante a nivel mundial. Claro, sí hay muchos retos y muchas cosas todavía pendientes, y por eso es que estos logros tienen que ser un motor para seguir impulsando la organización desde las comunidades y también desde otros sectores para poder tener más logros en materia ambiental de aquí al próximo año, y ojalá que en el próximo Día del Medio Ambiente estemos celebrando muchas de estas cuestiones que ustedes mencionan, que las estemos celebrando. Bueno, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias a ambos por venir a compartir con nosotros sobre este tema, y gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde sus hogares. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.